Hola chicos y chicas. Bien, esta sesión tiene como objetivo que ustedes aprendan y asuman aprendizajes de las funciones del lenguaje. Pero antes que nada es necesario que ustedes aprendan o refuercen algunos conceptos que ya lo han visto a lo largo de toda su formación académica. Listo. Mi nombre es Paola Canizales, soy la docente de Cualificar Español y PIC Comunicación y Sociedad. Bueno, primero tenemos que la comunicación, ¿cierto? La comunicación es un acto mediante el cual un ser humano o un individuo, digámoslo así, establece contacto, un contacto ya sea visual, ya sea escrito o demás, para poder transmitir una información. Entonces lo voy a poner aquí. Transmitir información. ¿Pero por medio de qué? Por medio de la lengua. Recuerden que cuando yo me expreso lo puedo hacer de diferentes maneras. Dos de ellas, las más utilizadas, es la manera oral y la manera escrita. ¿Sí? Pero no solamente tenemos eso. La manera como se transmiten los mensajes o en sí un acto comunicativo puede ser de manera visual, lo voy a poner aquí como en corchetes, visual, puede ser táctil, hablando de los más media, pueden ser sonoros u olfativos. Miren que aquí estos tienen que ver con los sentidos que tenemos los seres humanos, ¿cierto? Entonces tener muy en cuenta esto. Resulta que en la comunicación, como se les ha dicho a lo largo de su formación académica, la comunicación tiene unos elementos que se llaman elementos de la comunicación. Listo, lo voy a dejar hasta ahí. Esos elementos de la comunicación vamos a recordarlos. Pueden ser, a ver, mensaje, emisor, receptor, código, canal y contexto, ¿cierto? Pero resulta que esos elementos de la comunicación nosotros tenemos que tenerlos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque esos elementos de la comunicación se parecen a las funciones del lenguaje. Es decir, que esas funciones del lenguaje recaen por cada elemento de la comunicación y eso lo vamos a ver más adelante en el video. ¿Bien? Eso era para recordar y tenerlos en cuenta. Otra cosa que no se nos puede escapar de la comunicación es eso que se llama competencia comunicativa. Listo. Esa competencia comunicativa, ¿qué es? Pues es la capacidad que tiene un ser humano, ya sea mayor o menor, que ellos mismos poseen o que uno mismo posee para expresar con firmeza, con justeza, lo que quiere decir una persona. ¿Listo? Son capacidades que tenemos nosotros. Hay algunas personas que tienen una capacidad comunicativa mayor y hay otras que tienen una capacidad comunicativa mucho menor. Entonces, eso también es otro elemento que debemos tener en cuenta. Bien. Ahora vamos
a ir a explicar de dónde salió eso de las funciones del lenguaje. Resulta que la función del lenguaje no es solamente transmitir, todo va mucho más allá de eso. Vamos a poner por aquí otro tablero. ¿Listo? Bien. Como yo les he dicho, no sé si tuve la oportunidad de decírselo antes, en el video anterior, o quizás cuando les daba clase, que hay algunos, que todo tiene sus teóricos y sus estudiosos. El arte, el lenguaje, las ciencias exactas, todo se maneja por estudiosos, por investigadores, por teóricos, autores, en fin, que empeñan su vida y entregan su vida al estudio de algo que les gusta y que les gustaría dejar en la historia, el legado. Esto con el fin de avanzar en los estudios, en los momentos en los que existieron. Entonces, uno de ellos, Buller, es un lingüista que él dijo, sí hay unas funciones del lenguaje. No podemos dejar de lado que las funciones del lenguaje, que el lenguaje tiene una función, perdón, pero él solo descubrió 3. ¿Cuáles? La función apelativa, la expresiva y la representativa. Él solo descubrió 3, pero resulta que como todo, ellos tienen su tiempo después. Y en ese tiempo después vino un autor, un lingüista muy conocido en la lingüística contemporánea, que se llama Jacobson. Este señor es el que estamos estudiando en estos momentos. Este señor sí dijo, las funciones del lenguaje son 6. ¿Cuáles son esas funciones del lenguaje? Y voy a ponerlas. Una de ellas es la expresiva, que ya la estaba trabajando Buller. Otra función, esa expresiva también se le llama emotiva. La otra es la conativa. O apelativa. La tercera, que ya también existía, miren. La tercera es la representativa, que también. ¿Cierto? La cuarta, la que se le olvidó a Buller, la poética o la estética, como la quieran llamar. La fática y la metalingüística. Ay, ¿qué pasó? Dios. Todo está grabando, me salió de la pantalla. Ah, no, ya. Listo. Vamos a entrar a explicar cada una. Bien. Mira que me gusta ponerle aquí en la cuadrícula para no perderme. ¿Cuál vamos a empezar a explicar? La emotiva y la expresiva. Emotiva o expresiva. ¿De qué se trata eso? Pues de las emociones, ¿cierto? De los sentimientos. Pero como yo a ustedes les dije que recordáramos el emisor, el receptor y los demás elementos de la comunicación, entonces esa emotiva recae sobre el emisor. Es decir, que el emisor es quien transmite la emoción
o la expresión. ¿Listo? Entonces, expresa los sentimientos y las emociones del emisor. ¿Y cómo lo hace? Muy sencillamente, con la entonación, exclamando cuando nosotros hacemos los signos de exclamación, usando pronombres, formas verbales en primera persona. Todo recae sobre el emisor. Bien, un ejemplo muy fácil sería este. Mira, qué susto me di. Ese qué susto me di, ¿cuál es la emoción? Pues esta, ¿cierto? ¿Y quién la está transmitiendo? Pues el emisor, ¿cierto? Bien, muy fácil. La segunda es la representativa o referencial. Es decir, hace referencia a algo, a algún objeto. ¿Pero cómo? Así como la emotiva o expresiva recae la función sobre el emisor, aquí en la emotiva o expresiva, en la referencial o representativa, recae la función en el mensaje. Quiere decir que está haciendo referencia a algo en específico. ¿Y qué es lo que hace entonces? Informar o transmitir un contenido. ¿Y cuál sería el contenido? Pues el mensaje. Bien. Luego, hay otra que se llama la función conativa o apelativa. Esa es la que ustedes realizan a veces. Apelan a algo que no les parece, ¿cierto? Entonces, esa función, ¿sobre quién recae? Sobre el receptor. ¿Por qué recae sobre el receptor? Porque lo que busca es influir en él, es como aconsejar, es llamar la atención de ese receptor, es decirle, oiga, mire, me escucha, ¿qué pasa? ¿Sí? Recae totalmente la acción o la función sobre ese receptor, ¿listo? Entonces aquí voy a poner que influye, aconseja o llama la atención. ¿De quién? Del receptor, ¿listo? Bien. Por ejemplo, ¿me escucha? O siéntate. No más esto tan simple. Siéntate. Ese siéntate, ¿a quién le está diciendo? Al receptor. ¿Listo? Y pretende que el receptor realice la acción que se le está pidiendo. Bien. Otro, aquí, entonces es la poética o estética. Esa la encontramos más que todo en la literatura. Como siempre les he dicho, la literatura nunca se puede dejar de un lado. Es muy importante para la vida del ser humano, es la máxima expresión del ser humano en términos de arte, ¿no? Sin dejar a un lado la pintura y demás. Entonces, una de ellas es la poética o estética, como lo quieran llamar. ¿Pero qué busca esta poética y estética? Lo que busca es expresar un mensaje. Expresa un mensaje como todas, pero ¿cómo lo hace? De manera estética, ¿cierto? Empleando un lenguaje elaborado,
más hacia lo literario. ¿Y sobre quién recae esa función? Sobre el código. Recordemos que el código en los elementos de comunicación son esas coincidencias que hay entre el emisor y el receptor y lo que hace que se puedan comunicar y que se pueda llevar el acto comunicativo bien. En este caso podría ser el código español, ¿cierto? Aunque puede ser un código visual, el código, bueno, con los otros elementos que yo les había dado antes, al principio del video. ¿Listo? Bien. Otra. La otra es la metalingüística. Esto es un poquito más complicado, digámoslo así, pero quizás es la que más me gusta. En esa metalingüística recae totalmente sobre el código, sobre la lengua, sobre prácticamente todo. Pero ¿qué busca la metalingüística? Lo que busca la metalingüística es explicar o aclarar aspectos que tienen que ver con el código, es decir, con la lengua, ¿cierto? Por ejemplo, una aclaración de la lengua. Perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada, ¿sí? Esas aclaraciones que uno realiza, a veces como docente de español, por decirlo así, esas correcciones que se les hace al momento de que los estudiantes hablan o otras personas hablan sobre la lengua, esa es la que se está usando como una función metalingüística. Pero obviamente en metalingüística es necesario aclarar lo siguiente. Lingüística tiene que ver con esa disciplina que estudia el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje, la lengua y demás cosas que están dentro del lenguaje, ¿cierto? Pero metalingüística, o sea, meta, el prefijo meta, me está diciendo que va más allá de la lingüística. Es decir, que no solamente tengo que tener en cuenta estos aspectos que les acabo de explicar, sino que tengo que tener en cuenta un contexto completo, tengo que tener en cuenta una cultura, tengo que tener en cuenta la política, el sistema económico y político del país, debo tener en cuenta tantas cosas complejas y sistemas complejos que están alrededor de eso y me permiten a mí tratar de aclarar y comunicarme como ser humano de manera eficaz e identificar que existe algo que se llama metalingüística, algo que se llama metalenguaje que va más allá de todas las cosas, como dice Nietzsche, más allá del bien y del mal. Eso es lo que tengo que reconocer como ser humano. Eso ya va más, digamos, en la parte de la filosofía del lenguaje. Bien. Y por último, es la fática de contacto. La voy a explicar acá. Que esta es pequeñita, ¿vale? La fática. La fática recae totalmente sobre el canal. ¿Listo? ¿Y qué pretende la fática? Asegurar que el canal, sea por el medio por donde se transmite la información, asegura que el canal funcione. Por ejemplo, cuando les dicen ahora en las videollamadas que todos apagan micrófonos y uno como que se ve enfrentado a hablar quizás con la pared, pero es una impresión porque los demás sí lo están escuchando a uno, cuando uno le dice, ¿me escuchan chicos? ¿Están ahí? Entonces, cuando yo quiero que la otra persona me diga sí, ahí estoy estableciendo una función fática de contacto. Oiga, ¿me oye? Sí, diga, claro que sí, lo escucho. Eso es una función fática.
y recae sobre el canal. Aquí la metalingüística recae sobre el contexto. Bien, eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya quedado claro. Vamos a abrir entonces espacio para preguntas. Que estén muy bien.